Una jornada intensa de largas filas donde todos hablábamos que iba a haber una votación histórica por lo que estábamos viendo en estas imágenes, y el resultado fue que la gente se demoraba más en ir a votar porque el voto era muy grande, muy largo, y finalmente tuvimos prácticamente la misma votación. Pero son las 8 de la mañana con 58 minutos y tenemos a un hombre que anticipó muchas de las cosas que vimos en la jornada de ayer. Me estoy refiriendo a un escritor, columnista, poeta, conductor. Yo siempre lo he definido como uno de los hombres más profundos de nuestro país, al menos público. Me refiero a Cristian Barken. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy Qué buenos días. gusto tenerte aquí Un nuevamente. gusto. Después del 2019. Después del 2019. Noviembre del 2019. Entrevista que se ha viralizado muchísimo, Sí. y sigue siendo muy actual. Y sabes que por ahí mismo quiero partir. Primero, ¿qué te pareció la jornada electoral de ayer? Porque yo dije, tú anticipaste muchas de las cosas, tú hablaste de violencia, de orden público, mucho antes que todo, siendo un hombre de centro izquierda, y ideas que uno podría decir las tomó Kast y no Gabriel Boric. ¿Qué te parece lo que sucedió ayer? Bueno, lo primero es que la realidad humana y las realidades sociales son cambiantes. Aquellos que creen que hay verdades inamovibles y cuando se hace una revolución o una revuelta quedamos fijados ahí, es falso. La realidad es demasiado cambiante, sobre todo hoy día en nuestros tiempos. La velocidad de los acontecimientos en nuestro tiempo es mucho más que décadas anteriores. Entonces todo es posible, todo puede cambiar, todo puede revolverse, lo primero. Y lo segundo es que yo creo que la izquierda y la centroizquierda cometieron un error garrafal, que es el mismo error que ha cometido la izquierda varias veces en la historia de Chile, que es pensar que al acelerar o al radicalizar una sociedad, al llevarla a una polarización, eso no va a tener un efecto y no se va a pagar en algún momento, en el sentido común de la gente, la mayoría de la gente. Entonces yo creo que la izquierda cometió un tremendo error estratégico y político de largo plazo, que fue mantenerse ambiguo frente a la violencia. Y ahí está el castigo de la centroizquierda, que yo creo que es, de todo lo que yo veo en el resultado, lo que me parece más impresionante, el desplome completo de una centroizquierda que guardó silencio frente a esa violencia, y es el candidato de la derecha más conservadora que termina capitalizando ciertos conceptos como el de república, por ejemplo, que se abandonó en la convención. Hubo un delirio de eliminar la palabra república en algún momento. Yo creo que hay un sobregiro y un delirio que se vio en la calle. No estoy hablando de las manifestaciones pacíficas, que fueron legítimas y muchas veces maravillosas, pero sí en la violencia nihilista que se vio en las calles, destructiva de los espacios públicos y todo, y también un sobregiro en la convención que va unido al anterior, de probarlo todo, hacer como una suerte de catarsis. Y eso yo creo que produjo una inflexión en el estado anímico, una decepción. Había una esperanza muy grande en esa convención y rápidamente se instaló la decepción. Y ahí yo creo que la gente de la convención no tuvo la conciencia, los que la dirigían, de eso. Es que eso, mira, tú estás dando un tema que debe ser de las cosas que ayer la gente más se cuestionaba. ¿Qué fue lo que aquí pasó? Bueno, o sea, en una convención donde nombre. arrasó la izquierda en la convención constituyente, de repente en muy pocos meses se reordena y rebaraja el naipe político, y la derecha gana una votación muy importante en senadores, que empata, pasa prácticamente lo mismo en la parlamentaria, y tú dices, claro, de la esperanza sucedió otra cosa. ¿Cómo lo analizas tú eso? Yo creo que de la desesperanza se pasó a la decepción. Mi primera columna que yo escribí después del estallido social se llamaba Decepciones, en que colocaba, por un lado, veía esperanza en esa multitud que estaba pidiendo un cambio en el país, pero decepción de la clase política en cómo la interpretaba. Y yo mantengo eso, es decir, creo más en la gente, creo más en el país real que en la clase política. Yo creo que aquí hay una decadencia de la clase política evidente, pero sobre todo hay una... Porque uno puede pensar que el Frente Amplio representa un impulso generacional joven que tiene que estar en las sociedades para agilizar esos cambios. Ese es el papel de los jóvenes, no se les puede pedir a ellos moderación, pero a los líderes mayores de 50 años que han vivido la historia de Chile, que hayan hecho esta carambola inexplicable de arrepentirse de lo que fueron 30 años con luces y sombras, como toda la historia. No hay que idealizar... El claroscuro que tú hablas. Claro, no hay que idealizar. Los años de la Concertación no fueron maravillosos, pero tampoco fueron nefastos. Entonces, ellos son los primeros que se adscribieron a este delirio refundacional, a este diagnóstico negativo de la sociedad chilena, y creo que el costo que están pagando es gigantesco. Y creo que es un drama para Chile que la centroizquierda se desplome. Es decir, el papel de la centroizquierda en la historia política de las últimas décadas ha sido fundamental. Sin centroizquierda democrática no habríamos tenido transición. Y probablemente el país, no sé, en lo que habría entrado, en un escenario hasta de guerra civil en algún momento. Entonces, es ahí donde yo creo que el de los hechos políticos que yo espero en los próximos años, primero que muera esta centroizquierda abdicante, que abdicó de su historia, que abdicó de sus convicciones democráticas, y que aparezca una nueva centroizquierda, más decente y más
y con un discurso más claro frente al tema de la violencia, al tema de la inestabilidad. Ahora, cuando tú hablas de decepción, Cristian, vamos a la convención y de la esperanza pasamos a la decepción rápidamente. ¿Qué pasa con Franco Parisi? ¿Qué pasa con ese fenómeno? ¿Esa decepción se traduce en Franco Parisi? ¿Es un voto de molestia? Absolutamente. ¿O es un voto que efectivamente cree en Franco Parisi? Yo creo que es un voto de decepción. Es un fenómeno de populismo que se da en todas partes del mundo. Es cosa de analizar un poco la historia. Esa decepción ciudadana frente a la descomposición de la clase política, frente a la clase política que está vigente y que uno ve en los medios todos los días, la agarra alguien tiene que capitalizarla. Así como el tema del orden lo capitalizó, lo pilló el destino a Kast, lo capitalizó Kast. Pero ese tema del orden debió haberlo tomado, por ejemplo, la centroizquierda. Y aquí tuvimos una líder ambigua. Jana Proboste fue una candidata ambigua, que no tenía convicciones, que finalmente sus asesores le dijeron gírese al centro, pero ya muy tarde. Ella debió haber sido clarísima, pero no podía hacerlo. Había apoyado, por ejemplo, la ley de indulto a los llamados presos de la revuelta. Entonces, ahí hay un problema muy profundo en la centroizquierda que tiene que hacerse una autocrítica radical, tiene que llegar hasta el fondo y tiene que decir qué es lo que queremos para Chile en los próximos años o vamos a dejar que la política quede en los extremos más polarizados. Es que eso, quedamos, uno podría decir, en los extremos más polarizados. ¿Qué pasó con el centro? ¿Por qué el centro no logró reencantar? Si estamos hablando que en todos los últimos presidentes que hemos tenido ha gobernado el centro de nuestro país de manera exitosa, para algunos más o menos, pero como tú dices, con luces y sombras, pero que se ha progresado. Yo creo que ese centro quedó huérfano. Yo creo que probablemente hay un votante que votaba tradicionalmente por partidos de centro izquierda, centro derecha, que no fue a votar. Yo vi en muchos casos gente que al último minuto no sabían por quién votar. No había como una adscripción, salvo grupos muy radicales, tanto de Kast y de Boric, como un convencimiento absoluto por quién votar. Y se estuvo vitrineando entre varias candidaturas durante mucho tiempo, y probablemente gente que no sintió el ánimo de ir a levantarse, e ir a votar. Entonces ahora hay que ver quién va a convocar esto. Lo más impresionante que me parece a mí es que un candidato de derecha conservadora de alguna manera está ocupando el papel de lo que eran antiguamente los líderes de la concertación, de la centroizquierda democrática. Y en ese sentido creo que ahí demostró más olfato político, como ustedes lo comentaron recién, que Gabriel Boric, que le es muy difícil hablarle a ese centro, puesto que lo han demonizado durante prácticamente 2 años. Ahora, quiero volver a Parisi, porque para mí lo que pasa con Parisi es un fenómeno que cuesta entenderlo bien, porque cuando estamos hablando que estamos en un mundo mucho más feminista, que podríamos decir que ha agarrado mucha fuerza eso, ¿cómo se explica que alguien que no ha pagado pensión de alimentos o que lo tiene pendiente en la justicia por 200 millones de pesos, que no hace campaña en nuestro país, no hay un castigo social a eso, por ejemplo? Yo te quiero decir algo sobre el tema feminista, es un ejemplo, pero pueden ser otro. Ahí yo creo que la agenda feminista es una agenda bien elítica, es una agenda bien académica y más bien de la élite, diría yo. No estoy seguro si esa agenda ha permeado la sociedad y está en la prioridad de la mayoría de la gente, sobre todo los sectores más populares o medios del país. E incluso al revés, a veces cuando se radicalizan estas agendas identitarias, que es lo que pasó en la convención, empiezan a producir un cierto rechazo en una parte de la población. Es lo que pasó con Trump en Estados Unidos. ¿Cómo se explica que después de un presidente de color con una agenda extremadamente progresista triunfe Donald Trump? Y ahí aparece la voz de un Estados Unidos profundo, que no tiene que ver con el pensamiento de la élite que está en las universidades. Yo creo que hoy día se está pasando algo parecido. Boric representaría, claro, el voto más urbano, pero también el mundo más universitario, el mundo más académico, que a veces está desconectado profundamente de la realidad de la calle, de la realidad de todos los días. Claro, y también aquí uno dice, y tú lo dijiste también en columna, después de esta elección, ¿Chile se polariza más? ¿O tú crees que como los candidatos están obligados a llegar al centro, vamos a tener una cosa más equilibrada? Yo creo que el Chile real no está polarizado como está polarizada la élite política. Entonces ahí hay un abismo. Lo que aquí hubo es un voto de rechazo a la parte negativa del estallido, a la radicalización, al ánimo exageradamente refundacional, a este sobregirarse de la izquierda. La izquierda, cuando se sobregira, entra en un estado de euforia jacobino, de pensar que el país va a vivir una revolución. Es como está metido en el imaginario de la izquierda. Pero siempre que hace eso, se le vuelve en contra. Es casi como una ley de la física. Si tú estiras el elástico para un lado, ese elástico se va a devolver. Bueno, eso lo vivió Allende en la década del 70. La ultraizquierda lo jodió, radicalizó, había que acelerar.
Y mira dónde llegamos, ¿no? Porque uno tiene que decirlo con claridad, hay una derrota política que la izquierda nunca ha revisado con profundidad y honestidad, porque fue tan trágico el golpe de Estado, tan brutal, tan violento, ¿no? Que finalmente eso ahorró el hacer una autocrítica. La autocrítica la hicieron un grupo muy selecto de líderes, entre ellos Ricardo Lagos, de la llamada Renovación Socialista. Pero el resto de la izquierda no ha hecho una autocrítica profunda. ¿Por qué fallamos? Fíjate que el error de Allende fue no haber convocado a mayorías. Tú para hacer transformaciones necesitas una coalición amplia. El mismo error puede repetir Boric ahora. Él tiene que abrirse y generar un proyecto mucho más amplio, en que va a tener que ceder un poco, en que va a tener que matizar. Pero si no lo hace, está condenado al fracaso. No hay otra realidad en la historia, digamos. Y en ese sentido, ¿cómo te parece que comenzaron en la noche de ayer con los discursos? Porque uno dijo, bueno, ahora tienen que llamar a los nuevos votantes, tienen que llegar a los centros, tienen que capturar los votos de Parisi, de Sichel, de Jasna Proboste, el de Meo ya está más bien definido, me imagino yo, pero ¿cómo los viste a cada uno? Uno muy fuerte volvió Kast a hablar de paz, más fuerte diría yo, aunque los dos también lo hicieron, de esperanza. ¿Cómo los viste en la jornada de ayer a ambos? Primero quiero decirte honestamente que no veo aquí un líder con tonelaje político. No veo un líder que haga un discurso con ideas, un líder que proponga un proyecto, y no creo que tenemos una carencia de líderes gigantesca. O sea, los ves a los dos débiles. Yo creo que son buenas personas, los dos, fíjate lo que te voy a decir. No hago caricatura de ninguno de los dos, todo lo contrario. Incluso los conozco y los he entrevistado. Pero aquí me falta un líder que hubiera aprovechado la noche de ayer para hacer un discurso de futuro de los grandes temas que estuvieron ausentes también en los debates. Hay una pobreza, una falta de espesor reflexivo en la política que yo encuentro que es pavoroso. Eso es lo primero que te quiero decir. O sea, son discursos correctos, a lo mejor en un sentido político, pero que le falta amplitud. Uno compara lo que eran los discursos de Allende en los 70, Tomic, bueno, grandes oradores, Frei Montalva, incluso Elwin, Lago, etcétera. Habían discursos convocantes, amplios y que tenían una cierta profundidad. Creo que la profundidad se ha reducido así y eso es una causa de la decadencia de la política chilena. Pero dicho esto, me parece que Kast en el fondo capitalizó un símbolo muy importante, que es la bandera de Chile. Colocó a Chile atrás, partió diciendo ¡viva Chile! Todo esto está estudiado. Convocó a Chile y Boric convoca al piño, digamos, de la izquierda, compañeros y compañeras. Cuando ya dijo eso, y que chuta, aquí se cayó Gabriel Boric, pero parece que no puede hacer otra cosa porque tiene miedo que se le fugue una parte de la izquierda que está más a la izquierda de él hacia el, no sé, el voto nulo o no votar. Entonces, creo que partió con mejor olfato político Kast. Creo que los dos la tienen dura en esta segunda vuelta, nada está asegurado, todo está líquido. Y esto yo encuentro que es bueno, creo que es bueno esta suerte de empate, casi catastrófico, en un cierto sentido es bueno porque, a ver, ¿por qué? Porque impide que cualquiera de los dos tenga delirios refundacionales, o el candidato de la derecha conservadora tenga un delirio en el fondo regresivo, extremadamente conservador, va a tener que abandonar una parte de su agenda valórica conservadora, sabe que no la puede colocar en primer lugar, y tampoco en la izquierda la tentación de la refundacional y de la revolución ya no sirven para esta elección. Por lo tanto, el efecto positivo de Kast, fíjate lo que voy a decir, en el escenario político es que recentra el país, lo recalibra a la izquierda y también va a tener que recalibrar a la derecha. Produce ese efecto, yo creo que es el golpe más importante. Entonces, aquí hay un país que no está polarizado en la base. O sea, creo que el país real está menos polarizado que la clase política. Hay un centro huérfano. Creo que las señales son bien claras. Y por lo tanto, los dos candidatos van a tener que moderar, tienen un empate en el Senado, y ese equilibrio no me parece tan malo. Me parecería mucho más malo que un solo sector monopolice todo. Y ahí hay un peligro, que es que la izquierda tiene la convención constituyente, tenía el Parlamento y iba a tener la presidencia. 3 poderes concentrados en una coalición política es extremadamente peligroso porque eso... A ver, la soberbia nace cuando tú tienes todo, la desmesura, el pecado de la hibris, como decían los griegos. Sí. Hemos tenido desmesura de la derecha económica. Eso produjo el estallido, ¿ya? Se pensaba que el país se manejaba con la pura economía, que íbamos fantásticos, que éramos jaguares. Soberbia. Esa soberbia se le rebota cuando viene el estallido. Ahora viene la otra desmesura, salirse de la medida de una izquierda más radical.
Pero yo creo que los electores chilenos, el pueblo chileno es mucho más sabio que su clase política y lo que está haciendo es un llamado a un recentramiento. No significa no hacer transformaciones, sí hay que hacerlas, todos sabemos que tenemos que hacerlas, pero hay que hacerlas en forma inteligente, en forma gradual y no en forma acelerada ni. Es que eso mismo te quería preguntar, porque con lo que tú me dices, que lo comparto absolutamente, suscribo cada una de las palabras que dice, pero entonces quiere decir que, claro, la gente necesita certezas más que grandes cambios, o sea, una cosa mucho más mesurada de a poco, yo creo para bajar también la incertidumbre que existe hoy día. Mira, todos en la vida necesitamos certezas para vivir, ¿ya? Las sociedades sobre todo necesitan certezas, todos necesitamos certezas. En la pandemia necesitamos que nos dieran señales ciertas. Lo más brutal de la pandemia fue la incertidumbre, cuando no sabíamos nada del virus, cuando incluso los virólogos no tenían claro, pero viene la tranquilidad y necesitamos y exigimos certeza. En política, lo mismo. Y entonces ahí hay un error de la izquierda de pensar que metiéndole incertidumbre a la olla, a la cazuela que se está cocinando, eso le va a traer rédito. Y es todo lo contrario. Y hay como una especie de complejo en una parte de la izquierda de demonizar todo lo que sea certeza, seguridad, acuerdo. Y eso es un error. Eso era un capital que tenía la centroizquierda, que tenía la Concertación. Y ese capital fue totalmente dilapidado por sectores autoflagelantes de la Concertación, que para mí Yana Proboste representa todo eso, la falta de convicción en su propia historia y que ahora claramente dejó un vacío gigantesco que lo van a llenar estos dos líderes que tenemos hoy día como propuesta. Ahora, estos resultados, ¿cómo afectan la convención? También va a pasar que se va a tener que equilibrar y quizás va a tener que reacomodarse los ideales o las luchas que tenían y van a tener que llegar a acuerdos efectivamente entre los distintos sectores. Yo creo que una parte importante de este resultado es el resultado de cómo la ciudadanía percibió el funcionamiento de la convención desde que se instaló. El caso Rojas Baden es el más emblemático, pero esta cosa de convertir todo en una performance, de decir que poco menos que se va a abandonar el concepto de la república. Algunos dijeron incluso hay que pensar el nombre de Chile. Todos esos delirios, esos gustitos que se dieron algunos convencionales radicalizados, fueron produciendo la sensación de que estábamos ante un caos, un desorden. La gente en su inconsciente dijo, si esto mismo está ocurriendo aquí, ¿cómo va a ser cuando elijamos el próximo Congreso? O sea, lo que viene es no era un espectáculo agradable de ver. Yo entiendo que tenía que haber una catarsis. Yo creo que era bueno que se incorporaran ciertos temas que habían sido dejados en la política tradicional, incluso identitario, pero se sobregiró demasiado lo identitario. Y se abandonó el concepto de país, el concepto de comunidad global, de un nosotros mucho más amplio que la suma de las identidades. Eso produjo, yo creo que ahí se produjo un clic junto con el tema de la violencia y la inseguridad, una decepción anímica. O sea, plebiscito, había esperanza. Viene un cambio y luego vino la desesperanza o la desilusión muy rápido y eso está produciendo el resultado, yo creo, de la elección que tuvimos ahora. Entonces, a tu juicio, ¿cuál es la bandera de lucha que debiera tomar José Antonio Kast? ¿Cuál es la bandera de lucha que debiera tomar Gabriel Boric en esta recta final? Y si por lo deduzco de todo lo que diga, para convocar, por supuesto, y si deduzco de todo lo que hablamos, entonces anoche uno podría decir que ganó la gente porque el país se fue más hacia el centro y los equilibrios. Mira, no quiero ser asesor de ningún candidato, ni tengo los galeones para ser asesor de ninguno de ellos, y la política es tremendamente cambiante, creo que son tiempos de perplejidad, pero yo pienso que la palabra centro está como demonizada, es como lo amarillo. Fíjate que todos los que tuvimos una postura crítica como yo, de la centroizquierda a la violencia, fuimos funados, hemos sido funados. A mí me da lo mismo, pero humillados en las redes sociales, interpelados a veces en la calle por grupos radicales. Nunca me había pasado algo así. Y no solamente yo, gente que fue silenciada, que se cayó. Todo ese delirio extremo de la izquierda, tremendamente dañino, lo que hacía era demonizar palabras como acuerdo, palabras como centro. Y la filosofía, y me gusta mucho el taoísmo, la filosofía oriental, habla de los equilibrios, es decir, el yin y el yang son dos conceptos chinos. En Chile tenemos una derecha, que podría ser el yin, y una izquierda, el yang. El país no se hace solo con la izquierda, ni tampoco se hace solo con la derecha. Es en esta tensión entre estos dos centros de energía, por decirlo así, en que tú puedes construir un país, digamos. Si no, te condenas a ser una dictadura, porque si tú eres minoría, el único camino finalmente es imponer tu punto de vista a través de la dictadura. Y yo creo que hubo
señales totalitarias desde octubre, pulsiones totalitarias extremadamente peligrosas que empezaron a surgir de la misma izquierda. Sentiste que ya teníamos todo, íbamos a tomar el Palacio de Invierno o la Bastilla o la Moneda y venía un Chile completamente nuevo, revolucionario. No, lo que hay que buscar acá, yo creo que hay que hacer una política taoísta. Es decir, los centros, el yin y el yang se complementan, derecha e izquierda existen, hay que coexistir. Y Chile no se hace sin excluyendo ni a uno ni a otro. Y en ese sentido, aquí nos falta un líder de la convención que sea capaz, el nuevo líder de la convención que va a tener que ser elegido ahora, me parece hay una rotativa de la mesa, tiene que ser capaz de pensar que la constitución que va a salir ahora tiene que incluir ese yin y ese yang. No se puede hacer una constitución solo pensada para un sector del país, o sea, una constitución de izquierda ni una constitución de derecha. Jaime Guzmán ya lo hizo con la constitución del 80. Mira lo que pasó a lo largo, después de 30 años. La izquierda quiere repetir lo mismo con signo inversa. El Jaime Guzmán de la izquierda es Fernando Atria, ¿ya? Son iluminados refundacionales, gente muy inteligente, muy capaz, son intelectuales, no estoy, digamos, denigrándolos ni ninguneándolos, pero los intelectuales solemos ser a veces un poco iluminados, ¿ah? La tentación de la iluminación, de decir yo tengo una verdad y quiero imponerla a la sociedad. Hoy día se requiere algo mucho más simple, una constitución que sea responsable y que responda al clamor de la mayoría del país. El país quiere cambios, pero quiere cambios bien hechos. Quiere una sociedad más justa, pero no quiere tampoco un modelo socialista, radical, ni mucho menos. Entonces, tenemos que encontrar ese texto que incluya a todos, porque el escenario que se abre hoy, es decir, hoy día capaz que se hace un plebiscito con un texto que hubiera llegado hoy, lo más probable es que gane el rechazo. Entonces, yo creo que las personas pensantes e inteligentes de la convención, que las hay muchas, debieran estar pensando. Yo elegiría como presidente de la convención. Ya pasó el tiempo de la catarsis, ya se cumplió el tema identitario, estuvo muy bien Elisa Loncón, que trajo el tema de los mapuches, me parece bien, cumplió un papel. Yo pondría a alguien como Agustín Esquella. Perfecto. Yo elegiría como presidente de la convención a Agustín Esquella, que es alguien que sabe de constitución, es alguien que yo creo que representa de alguna manera el sentir más profundo de un país que quiere cambios, pero quiere cambios inteligentes, quiere cambios tranquilos, quiere cambios razonables y prudentes. Y yo creo que necesitamos un cambio de estado de ánimo. Creo que nuestra élite más de izquierda se sobregiró demasiado. Y el peligro ahora es que se sobregire ahora la derecha más extrema. Que también es una cosa y es una señal para ellos. O sea, ojo, hay señales. Por ejemplo, el intento de censurar Teatro a Mil por consejeros republicanos y de la UDI es una señal de que se empoderaron y que ya nos está yendo bien. Ese error no puede volver a cometerlo la derecha porque ya sabemos que esta es una ley física. Tú estiras el elástico para un lado y se te devuelve. Y hay que llegar a acuerdos. Muchas gracias. Un honor siempre poder conversar contigo, Cristian. Qué rico tenerte en el Buenos Días a Todos. 9:20, Carola y Gonzalo, vamos con ustedes.